La siguiente cuestión que se somete al Pleno es una propuesta presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la necesidad de adoptar medidas para fomentar en nuestra ciudad la vivienda de alquiler a precios asequibles. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La vivienda lidera la lista de problemas más acuciantes para los ceutíes, por encima incluso del desempleo, y es nuestra responsabilidad buscar soluciones a corto y medio plazo. Es innegable que Ceuta tiene un grave problema con la vivienda en todas sus derivadas, pero hoy queremos centrar el foco en la vivienda de alquiler, cuyo precio se ha disparado en los últimos años hasta hacerlo casi inviable para la gran mayoría de los ciudadanos. Un problema que en el caso de Ceuta tiene un origen bien distinto al del resto del país, donde los alquileres turísticos han alterado el mercado provocando un alza que ha llevado al coste del alquiler de una vivienda en España a cotas inasumibles, pero ese afortunadamente no es nuestro caso. También para eso Ceuta es singular. En nuestra ciudad los factores que tiran de los precios de la vivienda en alquiler son otros muy diferentes. La bajísima oferta de vivienda en alquiler, el funcionariado temporal en la ciudad, especialmente el profesorado y la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, con un alto poder adquisitivo o residiendo en Ceuta en alquileres compartidos. La llegada de profesionales del sector de juego, muchos de ellos con un poder adquisitivo muy por encima de la media de Ceuta. Y el aumento de la demanda ante la escasez de vivienda en venta, tanto nueva como de segunda mano, y la dificultad de acceder a ella por los elevados precios. Son todos factores positivos, por un lado, para el desarrollo de la ciudad, pero que tienen un reverso negativo, distorsionando el mercado de alquiler de vivienda porque suben los precios y dejando fuera del mercado a los ceutíes, especialmente a los jóvenes que ven como la vivienda de alquiler queda fuera de su alcance en su propia ciudad. Y es que el precio medio de alquiler de una vivienda de 2 habitaciones está en Ceuta por encima de los 1.000 euros. Y es complicado encontrar un estudio o un apartamento por debajo de los 800 euros, precios que sitúan nuestra ciudad solo por detrás de San Sebastián, Baleares, Madrid y Barcelona. Y lo peor es que esto no es nuevo, pero el Gobierno prefiere mirar para otro lado. Ceuta es una de las pocas regiones, junto con Melilla y Extremadura, que carecen de programas de ayudas propios y solo cuentan con las ayudas al alquiler joven del Gobierno central, cuyos requisitos dejan fuera las viviendas de más de 600 euros al mes, que son muy excepcionales en una ciudad donde el precio medio está muy por encima de ese límite. Por ello, es urgente que este Gobierno haga frente a este problema y busque soluciones reales, buscando fórmulas para promover por todos los medios a su alcance una mayor oferta de vivienda de alquiler, estimulando la competencia, lo que se traduciría en mejores precios para los ciudadanos que desean alquilar y, sobre todo, implementando programas de ayuda al alquiler centradas especialmente en evitar que los ceutíes y aquellos que han decidido echar raíces en Ceuta se vean expulsados de la ciudad. Por ello, el Grupo Socialista insta al Gobierno a comprometerse a poner en marcha un plan de medidas activas y urgentes para facilitar el acceso a una vivienda de alquiler asequible, promover una mayor oferta de vivienda de alquiler estimulando la competencia, lo que se traduciría en mejores precios, y estudiar fórmulas para establecer un programa de ayudas al alquiler para ceutíes y residentes en Ceuta con al menos 3 años de antigüedad. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bueno, yo me quedo perplejo cada vez que escucho una intervención de estas características en el Grupo Socialista. La verdad es que no entiendo muy bien el empeño que tiene el Grupo Socialista en echarle la patata caliente al Gobierno de la ciudad autónoma, cuando realmente esto que usted está pidiendo se produce por un fracaso absoluto de la ley de vivienda promocionada por el Gobierno de la Nación, por el Gobierno socialista. Yo creo que no se ha llegado a plantear el problema que tenemos con el alquiler de la vivienda, y sobre todo es porque existe una falta de esas viviendas que se ponen en alquiler precisamente por la inseguridad jurídica que ha generado el Gobierno de Sánchez en estos años con el tema de la vivienda, sobre todo porque blanquea la ocupación, porque blanquea la inquiocupación, porque genera muchísimos problemas a los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final lo que consigue es el efecto contrario a que se ponga en marcha esa viabilidad de viviendas en alquiler. ¿Por qué? Porque el propietario teme
teme directamente poner su vivienda en alquiler ante la posibilidad de que ésta pueda ser ocupada o que deje de percibir lo que en un momento determinado acordó con la persona que alquila. Eso, como digo, pues tiene que encarecer el precio de la vivienda porque el producto se reduce y, por lo tanto, también se aumentan las condiciones que tiene que poner quien arrienda esa vivienda al que busca alquilarla. Entonces, yo creo que lo que no puede hacer el Grupo Socialista es venir a esta Asamblea, no mirar el problema que ha generado con la Ley de Vivienda del señor Sánchez e intentar pasarle la patata caliente al Gobierno de la ciudad para que al final genere un problema al contribuyente ceutí, porque además tampoco habla usted de que es escaso esa ayuda al bono joven o al bono al alquiler joven, ese plan estatal de acceso a la vivienda que promociona el Gobierno, bueno, pues de su color político. De eso no habla usted. Yo creo que usted podría hacer una llamada directamente a través de la delegación del Gobierno al Gobierno de Sánchez, precisamente para que apoyase una subida de ese apoyo al alquiler y así facilitase a los jóvenes que pudieran acceder a esa vivienda. En definitiva, una serie de incoherencias que lo único que demuestra, por un lado, es el fracaso de esa política de vivienda del Gobierno socialista, el hecho de que usted tenga que venir aquí a pedir que sea la ciudad autónoma la que asuma ese fracaso de esa política de vivienda y, al final, trasladarle a los ceutíes el cargo que se supone que debería asumir el Estado a la hora de ayudar en general a los ciudadanos a que puedan acceder a un alquiler digno, a un precio digno y que también los propietarios puedan poner en alquiler esas viviendas sin temor a que éstas al final sean ocupadas por la inseguridad jurídica que ustedes habéis creado en este campo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Mohamed. Gracias, señor Vivas. Bien, bueno, a ver por dónde empezamos. Parece ser que en esta legislatura han descubierto todos, sin distinción, de que la vivienda es el principal problema en nuestra ciudad. Más vale tarde que nunca. O sea, desde nuestro grupo municipal llevamos nada menos desde 10 años, desde que tiene representación en esta Asamblea, presentando enmiendas a los presupuestos de la ciudad, a sabiendas de que el Estado no hacía nada y de que es su competencia, y que al menos desde aquí se pudiera hacer algo por la ciudadanía y por esa falta de vivienda. No ha sido hasta el año pasado, cuando de repente parece ser que también se dio cuenta que era importante y que era un problema grave y se incluyen los presupuestos de la ciudad, así como el desbloqueo de las promociones de vivienda de Serrano Oribe, que tenemos tapeadas 17 y estamos esperando que se resuelva de forma definitiva, o de Padre Fijó, por poner algún ejemplo que ustedes como Ejecutivo dejaron caducar. Como le decía, ha sido hasta esta legislatura, no sabemos si por un pique entre partidos con representación a nivel nacional, en este caso Partido Popular, Partido Socialista, ahora los señores de Vox, que no se enteran ni de qué va la propuesta y de repente hablan de Ocupa, hablan de inseguridad jurídica, de ocupación, de que no se pone en marcha un plan de viabilidad, es que no hay vivienda. Quiero decir, o sea, ¿de qué habla? ¿De qué ocupación? ¿De qué vivienda? Si precisamente lo que nos falta en Ceuta son viviendas. Pero ellos hablan de su película, de su libro, y el Ceuta no les interesa absolutamente para nada. Bueno, ahora de repente todo el mundo ha descubierto la pólvora y les preocupa, pero hay una diferencia entre preocupar y ocupar, que es lo que no pasa. Y aquí nos vamos a adelantar. Y vamos a decir que, aunque ciertamente es verdad que nos sentimos muy orgullosos de abanderar la partida plurianual de la construcción de vivienda, lo cierto es que aún no se ha colocado ni un ladrillo. Esa es la realidad, no se ha colocado ni un ladrillo. Con lo cual, si esa propuesta y esa partida, aunque la hayamos abanderado desde el movimiento, no se traduce en la colocación de un ladrillo, habremos fracasado. Y se lo decimos al Ejecutivo porque nosotros somos oposición constructiva, tratamos de buscar soluciones y de estar a pico y pala insistiendo. Pero no nos olvidemos que quien tiene que ejecutar, valga la redundancia, es el Ejecutivo local. Y aún no se ha visto absolutamente nada en ese sentido. Por eso le digo, señor Ramírez, de que antes que relate números, cifras, que está muy bien, que nos parece muy bien,
Necesitamos, no nosotros, lo necesita la ciudadanía, necesitan realidad, necesitan proyectos licitados, necesitan que la construcción de viviendas ya se le vea color, que sea una realidad. En relación a la propuesta nos encontramos varios puntos contradictorios, o al menos es lo que a nosotros nos parece. Efectivamente, como bien la exposición de motivos tiene puesto el proponente, nos pagan para buscar soluciones, no ahora, nos pagan desde siempre para buscar soluciones, pero nos pagan a nosotros aquí en el Ayuntamiento y pagan también al Gobierno a nivel nacional, quien tiene competencia en vivienda, también cobran. En vivienda, en educación, en sanidad, y aquí estamos abandonados en todos los aspectos. Muchos titulares, muchos anuncios, muchas reuniones, muchas sectoriales, pero en la realidad no vemos absolutamente nada. Con lo cual, los papeles a la gente no les da una vivienda, los papeles no le da a la gente una atención en condiciones en sanidad, los papeles no dan a la gente una educación de calidad. Y además, viniendo de, como decimos, un partido a nivel nacional, y yo lo siento, y es que esta es la prueba de que el localismo es infinitamente necesario en nuestra ciudad, lleva anunciando 2 legislaturas 90 viviendas, que nos da hasta un poco de vergüenza mencionar esa cifra. 90 cuando el Plan General de Ordenación Urbana dice claramente que necesitamos 8.000. Pero el Gobierno de la Nación anuncia 90, pero criticamos también el plan de vivienda que tenemos aquí en el Ayuntamiento cuando ni siquiera es competencia directa. O sea, que al final no sabemos qué queremos. Queremos vivienda para la gente, no la queremos. Venimos aquí a cobrar, pero mientras hacemos el paripé, no sabemos exactamente lo que queremos. Nosotros queremos que todo se traduzca en la realidad. Y a día de hoy la realidad es que no está. Otra de las cuestiones, y es que no se puede hacer eco, aunque sí es verdad que aquí ha matizado el proponente de cuestiones que ocupan a nivel nacional, que es la problemática del alquiler, que es otro tipo de problemática totalmente diferente aquí a Ceuta. No tenemos vivienda, o sea, la ciudadanía tiene más problemas en encontrar vivienda para alquilar que en el hecho de que sea de precios elevados. Si es que no hay, no existe. Porque lo que urge es la construcción de viviendas realmente. Ni la ocupación, porque también los señores de Vox también se hacen eco ellos de las noticias a nivel nacional, y aquí hablan de ocupación y de cosas que no tienen nada que ver, y de inseguridad. Nada que ver, urge la construcción. Y si es verdad que ustedes hablan de un modelo de inquilino concreto, y es el funcionariado, que a nosotros nos parece una riqueza, que vengan aquí el funcionariado, que alquile y tal, pero no hacen vida aquí. Por eso alquilan entre tantas personas una misma vivienda y apuran el aforo, porque realmente su vida no la hacen aquí. Aquí alquilan, su poder adquisitivo no lo dejan aquí. Lo alquilan por nada y menos porque lo ocupan entre muchas personas y al final su vida lo hacen fuera de Ceuta. Y eso es verdad que el Ejecutivo debería de hacérselo mirar y tratar de que ese funcionario pueda trasladar a sus familias al lugar donde trabajan para que puedan residir y llevar a cabo su proyecto de vida. Y, señor Guerrero, en nuestra ciudad, y no queremos ser portavoz del Gobierno ni mucho menos, es más todo lo contrario porque les vamos a criticar precisamente eso, sí existen ayudas, no solo de servicios sociales al alquiler, existen ayudas de alquiler a nivel general y de jóvenes. Esos 2 tipos de ayudas existen. Ahora bien, nuestro grupo municipal ha estado año tras año, hasta que ellos decidieron de cambiar la periodicidad, año tras año denunciando, y la hemeroteca está ahí y las publicaciones están ahí, de que el procedimiento siempre lo han apurado hasta último momento y esas personas recibían de forma tardía esas cuantías para las ayudas al alquiler. Hasta que el último procedimiento caducó. ¿Y qué decidió el Ejecutivo? ¿Poner más personal para que esos procedimientos no caduquen y seguir convocándolos año tras año? No. Decidieron convocarlo con una periodicidad de 4 años. ¿Qué es lo que han conseguido con esto? Perjudicar. Ellos están más cómodos porque no tienen que estar pendientes año tras año de resolver, pero la ciudadanía se perjudica, porque durante esos 4 años la situación de personal de cada uno cambia. Y el que tiene oportunidad de acceder en esos 4 años son personas que ya están en lista de espera, pero las nuevas familias o los nuevos jóvenes que ya su situación ha cambiado y pueden acceder, no pueden. La última es de 2022 y esas personas tienen que esperar a 2026. Y mientras tanto, ¿y si para el 2026 la situación de esas familias o esos jóvenes cambia? Ya han perdido su derecho a estas ayudas al alquiler. O sea, que sí que existe, pero la gestión es pésima. O la gestión se ha acomodado, que yo no sé qué es más grave.
Para nosotros definitivamente cualquier iniciativa respecto a la vivienda evidentemente va a ser bienvenida y evidentemente la vamos a apoyar. Pero la realidad de nuestra ciudad, aunque suene repetitivo, es que urge la construcción porque si no hay vivienda es imposible o no sirve para nada tener un plan en condiciones para el tema del alquiler. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Permítanme que lea, escuchen. Aprobar la iniciativa de elaborar para su remisión al Pleno de la Asamblea antes de que concluya el vigente año 2024 un plan integral de vivienda 2025-2027 que incluya al menos las siguientes líneas de actuación, 4 en concreto. La primera, construcción de viviendas de protección oficial, destinando para ello 15 millones de euros en cada una de las 3 anualidades presupuestadas que quedan en la presente legislatura. Segunda línea de actuación, adquisición de viviendas vacías, ya sean públicos o privadas, para ampliar la oferta de alquiler, destinando para ello 5 millones anuales. Tercera línea de actuación, medidas para facilitar el acceso a la vivienda a través de 2 vías. La primera, implantar el aval hipotecario para facilitar el acceso a la compra de vivienda a los jóvenes que no disponen de ahorros para pagar la entrada. Esto es un acuerdo plenario. Y segunda vía, ampliar las subvenciones al pago de alquileres, familias monoparentales y familias con rentas inferiores a 20.000 euros al año. Cuarta y última línea de intervención, medidas fiscales destinadas a incrementar la oferta de vivienda tanto en el mercado de compraventa como el de alquiler, castigando evidentemente las viviendas vacías, es decir, castigando la especulación. Lo que les acabo de leer es el plan de vivienda que Ceuta ya presentó allá en el noviembre del año pasado, hace aproximadamente 6 meses. Evidentemente, la propuesta no salió adelante porque tanto Partido Popular como el MDC votaron en contra, aludiendo su plan de vivienda, el plan de vivienda del Partido Popular y el del MDC. El caso es que nosotros presentamos nuestro propio plan porque sabíamos que ese plan del Gobierno y de sus socios era, por decirlo en román paladino, un bluff, una auténtica estafa. Y considero, humildemente, que el hecho de que tras la aprobación de aquel plan se sigan trayendo aquí iniciativas relativas a la vivienda, lo que viene a darnos es sencillamente la razón. Teníamos razón. El caso es que el Gobierno y sus socios llevan hablando de vivienda, de planes de vivienda pública, de vivienda público-privada, y aquí, aunque usted lo diga ahora, se lo voy a volver a decir, no se ha puesto ni un solo ladrillo, ni uno. Pero no solamente eso, sino que el acceso a la vivienda es dificultoso. Es más, cada vez es más complicado comprar una casa, cada vez más es más complicado encontrar un alquiler. Y que incluso quienes le decían sí al Gobierno, sí a sus planes y sí a sus presupuestos, tengan que seguir trayendo iniciativas de este tipo, pues permítanme que se los diga aunque les duela, lo que viene a reconocer es que aquel plan era una auténtica estafa. Una auténtica estafa. Dicen que ahora son ustedes el grupo que van a fiscalizar al Gobierno y que ustedes se ponen ahora la venda antes que la herida. Yo creo que no tiene nada que ver con su convicción con la vivienda y sí tiene que ver con la convicción de que, hombre, ya queda menos tiempo para las próximas elecciones municipales y es necesario que nos vayamos despegando del Gobierno. Porque hay un refrán muy famoso que dice: cuando me engañas una vez la culpa es tuya, pero cuando me engañas 2 la culpa es mía. Y este plan estafa que ustedes aprobaron no es la primera vez que ustedes dan de forma gratuita, bueno, gratuita no, dan un apoyo incondicional previo pacto en los presupuestos para subirnos los sueldos. Esto hay que decirlo, hay que revolver recadores. No es la primera vez, porque ustedes ya en el 2024 presentaron un plan de vivienda que, por cierto, terminó el 2024 y tampoco se colocó ni un solo ladrillo. Lo cierto de este plan de vivienda, que es el plan de vivienda del PP y del MDC, de sus socios, es un plan de vivienda que se sustenta única y exclusivamente a la fecha de hoy, es 21 de abril, con la proyección de la construcción de unas viviendas en Huerta Telles que llevan anunciadas, ojo, desde el 2021.
desde el 2021. Y nosotros lo dijimos. No nos gusta llevar la razón en esto porque implica que ustedes engañaron de forma clamorosa a la ciudadanía, pero lo dijimos. Dijimos que llegada a esta fecha no iba a haber ni un solo ladrillo. Y no lo hay. Y no lo hay. Ahora, señor Ramírez, acto seguido, volverá a su retahíla de disparar con pólvora ajena, relatará las iniciativas que hay previstas con el SEPE, con el Gobierno central y con no sé cuántas empresas privadas para construir vivienda. Y lo cierto es que el documento marco que le permitía a él, a su Gobierno, erigirse como los constructores de la vivienda, ese PGO, es una auténtica estafa también. También lo es. Porque fíjense, en ese documento se hablaba de que era necesario construir 7.000 viviendas. Y cuando se aprobó ese documento, nosotros dijimos dos cosas básicamente. Que ese documento, en primer lugar, no reconocía, no recogía las necesidades de las y los vecinos de la periferia que los dejaban fuera de ordenación urbana, ergo, sus viviendas dejaban de tener valor. Algo que se ha evidenciado recientemente, no solamente en el Salchar, sino en Benzú. Pero también dijimos una cosa clara. Dijimos que ese documento recogía pelotazos urbanísticos. Lugares en esta ciudad donde iban proyectada la construcción de viviendas públicas, de repente, se abren a constructoras privadas que van a hacer lo que saben hacer negocio. Y anuncian construcciones de viviendas magníficas, viviendas que están a la altura de, por qué no decirlo, de Fuengirola, de Marbella o de cualquier municipio de la costa andaluza, para los de siempre. Y mientras tanto, los hijos de la periferia tenemos que estar escuchándole a ustedes durante 2 años diciendo que van a construir vivienda sin que hayan puesto ni una sola medida en marcha y a su vez observando como aquello que nosotros señalábamos como pelotazos, efectivamente sí que van a construir vivienda, pero vivienda al alcance de unos pocos bolsillos, los de siempre. Señor Guerrero, discúlpeme que haya hecho esta intervención. Evidentemente vamos a votar a favor de su iniciativa, de su propuesta, evidentemente, pero lo hacemos con muy poca esperanza en que vaya a servir de algo, pero sí le anunciamos el voto favorable. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a centrar mi intervención siguiendo la propuesta del señor Guerrero, obviamente, pero diferenciándola en dos grandes apartados, ¿no? En primer lugar, referente a la construcción de viviendas y efectivamente a la ejecución del plan de vivienda que aprobó el pasado 29 de enero de 2025 el Pleno de la Asamblea y que la ciudad pues decide, en este caso, impulsar y poner a disposición aproximadamente el 40% del presupuesto destinado a inversiones de toda la ciudad para la construcción de viviendas en Ceuta. Esto, obviamente, se tiene que adoptar porque se genera una serie de circunstancias. Es decir, efectivamente, existe la problemática nacional y local de vivienda, pero también, en este caso, no se tiene pues, ni la financiación en su momento suficiente ni el apoyo, como se ha podido tener a lo mejor en otras ocasiones, para la construcción de vivienda pública, en este caso por parte del Gobierno central, puesto que ahí tenemos las promociones en SEPE que poco a poco van avanzando, pero de manera muy lenta. Y consecuencia también de todo esto, pues el Gobierno decide poner en marcha un plan de vivienda, que, como digo, recoge en torno al 40% del presupuesto de inversiones de toda la ciudad y que obviamente estamos en fase de ejecución después de su aprobación el pasado 29 de enero de 2025. Decir que tras un primer análisis pues detallado también del alcance e implicaciones de la ejecución de este plan, se tiene definida una modificación desde el punto de vista para dotarlo de mayor seguridad jurídica y también desde el punto de vista técnico, y es que la ciudad va a proponer la asunción prácticamente de la ejecución mediante licitación pública de casi todas las viviendas
que dependan de la misma, es decir, que está en suelo de su titularidad, con independencia también de las gestiones que Consepe se vaya realizando para la proyección que tienen prevista de sus parcelas. La finalidad que se persigue va en línea, por así decirse también, con el fondo, de este caso, de la propuesta que se trae a este pleno, y lo que se busca es poder centrarnos en dos aspectos fundamentales. Primero, una mayor certidumbre, que es lo que interesa en la ejecución y cumplimiento de los objetivos de este plan, y también la simplificación, obviamente, en la gestión del mismo. Como consecuencia, y también teniendo en cuenta que es importante las posibilidades presupuestarias dibujadas en el espectro temporal que abarca desde 2025 a 2028, esta modificación no supone realizar ningún ajuste presupuestario, pero sí nos garantiza poder controlar, por así decirse, de la ciudad la construcción de viviendas que estaba prevista. Y entro un poco más en detalle. Las actuaciones, que son las primeras que tienen previstas salir ahora durante este ejercicio, que son las que se van a llevar a cabo en Pozo Rayo, Huerta Molino, Monte Hacho y Huerta Telle, esas serán financiadas, como digo, con fondos propios de la ciudad, donde llegamos a ese total de 354 viviendas que vamos a poder ver en este año la ejecución de estas obras, y después las parcelas, propiedad de la ciudad también, de Santiago Apóstol y Plaza Nicaragua, se realizarán a través de préstamos financieros que la ciudad realizará a 30 años y también con disponibilidad y con los trámites oportunos para garantizar toda esa financiación, un total de 90 y 71 viviendas, lo que hace un total de 161. Es decir, en definitiva, el objetivo previsto es que en este año estemos ejecutando e iniciando obras en torno a casi 600 viviendas propiedad de la ciudad. Esto obviamente no deja de lado, como he dicho, lo que recoge el primer plan de vivienda aprobado, que es también la colaboración necesaria con el Ministerio. En este caso, hablamos de las parcelas que están situadas en SEPE. He de decir que las 90 viviendas ya el Ministerio nos ha tramitado la licencia de obra y ya se le ha concedido el trámite pertinente. Parece ser que ya han actualizado el proyecto y ya van a continuar, por tanto, los trámites para la ejecución de esas 90 viviendas en Loma Colmenar. Y también estamos trabajando con el Ministerio en buscar en que nos den la financiación suficiente con fondos dentro del propio Plan Estatal de Vivienda 26-29, y ya se encuentra solicitado formalmente por parte de la ciudad dentro de los trámites que el Ministerio nos ha trasladado. Esas serían para las 200 viviendas previstas en Los Rosarios. Decir también que es importante que todas estas viviendas van a ir destinadas al alquiler. Es decir, sabemos que el alquiler es un problema principal, también desde el punto de vista técnico y en línea también con la Ley Estatal de Vivienda y en línea también con lo que está marcando Europa. Toda la vivienda pública va a destinar sobre todo al alquiler, a un alquiler asequible en diferentes tramos. Y en este caso concreto, lo que el Gobierno tiene intención de poner en marcha en este plan también va con la consecución de ese objetivo. Al final, con esto conseguimos incrementar de manera importante la oferta de vivienda para alquiler, incidiendo de manera muy directa, en ese caso, en el mercado local, y concretamente para poder atender a todo el espectro, ¿no?, de necesidades que la ciudadanía demanda. Por un lado, este alquiler asequible en las viviendas de tipo 1, por así decirse, está a un precio máximo estimado de 7,5 euros el metro cuadrado construido, es decir, una renta de alquiler media de en torno a 600 euros. Esas serían, como he dicho en alguna ocasión, las primeras parcelas ubicadas en Pozo Rayo, Huerta Molino y Monte Hacho. Y después, Santiago Apóstol y Plaza Nicaragua tendrá un tipo de alquiler asequible tipo 2 con un precio medio de 4,5 euros metro cuadrado construido, que asciende a un total de 260 euros al mes. También en las parcelas ubicadas en Loma Colmenar, como así también nos exige la normativa, porque estas, como digo, son propiedad del Ministerio, tendrán el alquiler social con un precio máximo de 2 euros metro cuadrado construido, con lo cual una renta media de 160 euros al mes. Con esto conseguimos ese objetivo, ¿no?, que también estaba en su propuesta, que es incidir directamente en el mercado de alquiler y, además, incrementando la oferta de manera muy importante en nuestra ciudad de alquileres de vivienda pública. También hay que decir que otra de las variantes que entra en este plan, dentro de la propia ejecución, será el sistema constructivo a emplear. Es decir, desde la propia ciudad, en colaboración también con otras comunidades autónomas y también en línea con las últimas propuestas, ¿no?, del Ministerio, el sistema será conocido como industrializado, y esto es lo que permite una serie de numerosas ventajas respecto al sistema tradicional, y es lo que se está ahora mismo aplicando prácticamente en todo el territorio nacional. Este sistema nos permitirá mayor rapidez en la ejecución, menor margen de error, también con una buena calidad, y sobre todo lo que nos va a permitir es poder acortar sobre todo los plazos de ejecución.
Esto se está realizando en todas las comunidades. Es más, el propio Gobierno, creo que en esta semana, a finales de semana o la semana que viene, tiene previsto anunciar un PERTE específico para todo lo que es la construcción de vivienda asequible e industrializada, es decir, programas específicos con fondos europeos para ayudar siempre y cuando se utilicen este tipo de mecanismos de construcción. Y de ahí que esta semana también la ciudad esté presente en el Foro Rebuild 2025, donde se va a explicar con detalle todos estos sistemas, los fondos que se pueden adquirir, es decir, más ayuda para intentar avanzar en la construcción de vivienda pública mediante, como digo, este sistema que acorta muchísimo los plazos de construcción y que desde la ciudad ya se está aplicando en la redacción de los proyectos básicos que saldrán a licitación aproximadamente en estos meses. En una segunda línea de intervención hace referencia a propuestas o medidas no específicas que acudan a la ayuda al alquiler. Aquí yo me gustaría hacer algún tipo de aclaraciones al respecto. Decir que, en primer lugar, las ayudas al bono joven, como se ha dicho, no son las únicas que se están aplicando en la ciudad. Es decir, hay que recordar que dentro del Plan Estatal de Vivienda 2000-2025 hay un programa concreto que es el de ayudas al alquiler, programa que desde la ciudad se decidió incrementar en 921.000 euros en esas 4 anualidades y que a día de hoy ha permitido que el 100% de solicitantes que han pedido este tipo de ayuda hayan podido ser atendidos. Es decir, no se ha quedado nadie que no cumpliera con los requisitos marcados por la normativa que no haya recibido la ayuda al alquiler. En total, 167 solicitudes y que a día de hoy se encuentran abonadas al 100% de las anualidades que han ido venciendo. En segundo lugar, también hay que decir, y contestando un poco en esa parte de su propuesta, que estas ayudas se limitaban a un máximo de alquiler de 600 euros y el Gobierno hizo los trámites oportunos para que la misma se incrementara hasta los 900 euros de alquiler como máximo. Es decir, todas estas ayudas que, en resumen, cualquier persona en la ciudad que haya solicitado a un alquiler máximo de 900 euros al mes, ha sido concedida su ayuda siempre y cuando cumpla, obviamente, los requisitos que marcaba la convocatoria. Y eso me gustaría, hombre, que quedara claro, porque es una ayuda que está actualmente todavía en vigor y que estamos en la última anualidad del Plan de Vivienda. Y de ahí fue una decisión que tomó este Gobierno al objeto de garantizar el 100% de las personas que necesitaran este tipo de ayuda al alquiler. Y sobre la última de las propuestas que realiza en su propuesta, bueno, el compromiso, ¿no?, de sacar un programa específico de ayuda que recoge el requisito, ¿no?, de tener una antigüedad superior a 3 años de empadronamiento. Bueno, sería un tema que habría que estudiar, es decir, un compromiso que se expondría y se estudiaría siempre y cuando exista tanto presupuesto suficiente y también la normativa que se pueda aplicar a las ayudas al alquiler. Y, en principio, no habría más inconveniente que incluir a lo mejor este requisito o incluso una nueva convocatoria que recogiera alguna modificación y siguiera la base del Plan Estatal de Ayuda a la Vivienda que ya teníamos en marcha. En definitiva y conclusión, decir que vamos a apoyar esta propuesta porque esta modificación también que aplicamos, estamos trabajando en el propio Plan de Vivienda, va en esa línea definida en la intervención, es decir, suelo público gestionado al 100% por la propia Administración, minimizando el riesgo y dotando también de mayor seguridad, tanto jurídica y como técnica, y destinar el 100% de todas esas viviendas, como he dicho, a un alquiler asequible, que atienda a los diferentes tramos de atención, ¿no?, en nuestra ciudad, atendiendo a diferentes sectores, a las demandas de la población y, en este caso, también un plan de vivienda que, de otra manera, tiene una estrecha colaboración con el Gobierno central, puesto que prácticamente la mitad de esa vivienda también son competencias, por así decirse, del propio Ministerio y con el que estamos trabajando de manera colaborativa desde inicio de legislatura y, más concretamente, a raíz de la aprobación del plan de vivienda en enero de 2025. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, he escuchado con atención las intervenciones de los grupos y quiero agradecer, en primer lugar, el tono constructivo de quienes entienden que este problema no admite más demoras. Y celebramos, especialmente, se verá, señor Ramírez, que el Partido Popular vote a favor. No porque no haga ningún favor, sino porque reconoce por fin que hay problemas que no se resuelven solos y que requieren de acción pública. Hoy el Partido Popular defiende medidas que hasta hace poco rechazaba: intervención en el mercado, ayudas públicas al alquiler, protección a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Eso tiene un nombre: política socialdemócrata. Y nos alegra ver que cuando se trata de proteger a los ciudadanos, al final acaban coincidiendo con nosotros. Eso sí, todo con fondos del Gobierno central, que no se olvide. Ahora bien, queda lo más difícil: ponerlo en marcha, convertirlo en realidad, asumir que si han cambiado el voto deben cambiar también la actitud, porque este problema no se resuelve con una declaración, sino con acción política seria, valiente y sostenida.
Y eso sí, le rogaríamos que, si puede ser, que no lo gestionen Vicesa, busquen otra fórmula. Sí nos gustaría también saber el número de usuarios de alojamientos alternativos que tenemos. No tiene que ser ahora, me lo puede usted pasar para posteriori. Y que nos confirmen que no se verán afectados por este plan. Y estaremos vigilantes en este aspecto en especial. A Ceuta ya, agradecerles que reconozcan la voluntad de avanzar. Tienen razón en que hay que ir más allá, en que la vivienda pública, los límites a los precios abusivos y una política fiscal valiente son elementos imprescindibles. Esta propuesta no excluye nada de eso, al contrario, es un punto de partida para abrir ese camino y si hay voluntad política, estamos listos para ampliarla juntos y convertirlo en un compromiso real y medible. Insistimos, agradecer el apoyo. Al MDC, bueno, primero darle las gracias porque si no es por ustedes no nos damos cuenta ni nos enteramos de lo cara que está la vivienda. Y luego pedirles que no se enroquen. Usted me habla de que llevan 10 años el grupo MDC pidiendo vivienda. Pues mire, este humilde servidor del Partido Socialista es de un partido que tiene 145 años de historia. Digo yo que en 145 años se nos habrá ocurrido alguna vez que la vivienda es un problema. Pero parece que no, parece que no. Mire, esta propuesta es una llamada clara al Gobierno para que empiece a actuar. Si siempre esperásemos el momento perfecto, pues nunca se haría nada. Lo que les pedimos, si quieren medidas más ambiciosas, propónganlas y el PSOE las apoyará, como hemos hecho durante lo que llamamos de legislatura. Pero, mientras tanto, no dejemos pasar la oportunidad de dar un primer paso, que creo que es lo importante. Recomendarles de nuevo que dejen su ego, que lo que se consigue aquí es para los ciudadanos, pero dejen de pedir derechos de autor, porque parece que piden algo y marcan su sello de derechos de autor. Esto es del MDC y de nadie más. Eso es lo único que le pedimos. Al señor Redondo, con todo el respeto, le digo que no son ustedes serios, cuando saben que los ciudadanos están atrapados en un mercado que no les ofrece alternativas. Ceuta no es un laboratorio de teoría económica, que es lo que parece que es para ustedes. Es una ciudad donde la gente no puede pagar 1.000 euros por alquilar un piso. Hablar de ocupaciones, de inmigración, de subvenciones malentendidas, es desviar el debate, que es lo único que saben hacer ustedes. Aquí lo que hay es una mayoría social invisible, silenciosa, que no tiene acceso a una vivienda digna. Y eso es una responsabilidad de todos los que estamos aquí en esta Asamblea. Miren, esta propuesta no es del Partido Socialista, es para Ceuta. No sé si lo ven. Para los jóvenes que siguen en casa de sus padres porque no pueden salir. Para las familias que se reparten habitaciones en pisos compartidos, porque no hay más opciones. Para quienes no piden favores, solo oportunidades. Pero a ustedes parece que eso les da absolutamente igual. Como siempre, no están ustedes a la altura. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, por hacer algunas aclaraciones. El dato que pregunta el señor Guerrero es unas 200 familias aproximadamente. 200 familias son las que están dentro del plan de agente alternativo. Y al revés, es decir, este plan de vivienda lo que puede permitir sobre todo es buscar fórmulas de realojamiento, ¿no?, de esas familias y que puedan poder disponer de viviendas, ¿no?, nuevas en régimen de alquiler, ¿no?, dentro de los diferentes tramos y en base también a esas ayudas. Es más, decir que se está trabajando con el área de servicios sociales en ese sentido, sobre todo para el desarrollo, ¿no?, de las ordenanzas que estamos actualizando de cara a la ejecución de este plan de vivienda, ¿no? Y sí me gustaría también, antes de terminar, bueno, recalcar el tema se ha hecho aquí algún tipo de alusión, ¿no?, sobre los plazos. Es decir, hablamos de un plan de vivienda que efectivamente se aprueba el 29 de enero de 2025, es decir, un plan de inversiones que tuvo una dotación inicial, por así decirse, en el presupuesto del 24, pero no estaba definido por así este plan tan ambicioso. Hablamos de un inicio de legislatura donde las grandes promociones eran las que estaban impulsándose, como ha ocurrido en muchas ocasiones, a través del Ministerio y a través del SEPES y con anuncios, sobre todo, de ejecución de muchos fondos europeos. Finalmente eso quedó en una cofinanciación de 29 viviendas, que son las que finalmente saldrán, si todo va según los trámites administrativos, entiendo que a finales de este mes, definitivamente a licitación. Y de ahí, bueno, pues que la ciudad decidiera ejecutar y desarrollar el plan de vivienda aprobado hace aproximadamente apenas unos meses. Insisto, un plan de vivienda en el que la ciudad pone de su presupuesto de inversión. Creo que es la inversión más grande que se ha hecho en materia de vivienda, casi en torno al 40% de su propio presupuesto, para ejecutarlo en parcelas propias que tienen el uso de vivienda. También ese plan recogía, recuerda, aprobado en enero del 25, una serie de mejoras fiscales que creo que a final de este mes, si todo va según lo previsto, pueden entrar prácticamente ya en vigor.
fundamental, no solamente para la ejecución de este plan, sino también para el desarrollo de muchísimas promociones con carácter privado y cooperativa, que ya a día de hoy hay bastante movimiento a raíz, sobre todo también, de esta aprobación de medidas fiscales, como digo, a finales de creo que este mes, pues ya podrán estar prácticamente en vigor. Y eso venía recogido también en ese plan de vivienda y unas medidas que se van a aplicar y que se van a ejecutar. Con lo cual, decir que el plan no se ejecuta, decir que el plan no se va a llevar a cabo, es mentir a la ciudadanía. Como digo, ya se espera que en esta final de mes empezamos a ver las primeras licitaciones, también el bloque de 300 400 viviendas, seguramente en Pozo Rayo, Huerta Molino y en Monte Hacho, sean las primeras que vayamos ya a licitar. Y, como digo, con un equipo de trabajo que estaremos dedicados en todo lo que es todo este plan de vivienda, puesto que, como digo, creo que la principal medida dentro del plan de inversiones que se recoge en los próximos años. Si nos vamos a anterior ejercicio, voy a poner ejemplos, ¿no? Es decir, dentro del plan de inversiones se recogieron actuaciones de mucha envergadura. Es decir, ahora comenzamos la obra en Jadú, en torno a 7,8 millones de euros. También se inicia la obra de rehabilitación de toda la vivienda de Príncipe Felipe, de unos 7,7 millones de euros. O también la reforma de las viviendas integrales de Juan 23, con otros 6 millones de euros. Es decir, esto venía recogido en los planes de inversiones del año anterior. Pasa que hay que ejecutarlo, hay que también hacer expedientes de obra que son muy engorrosos dentro de la propia que es la burocracia de la Administración, pero ahí está la realidad. Es decir, ahora comenzaremos esas 3 grandes actuaciones que, como digo, recogen en torno a casi 30 millones de euros. Y pasará exactamente lo mismo, puesto que ya ha aprobado el presupuesto y está el plan en ejecución con la construcción de viviendas. Y será una realidad, como todas estas grandes actuaciones, que el Gobierno recoge y ejecuta. Lo único, efectivamente, que, como digo, hay que también dar los plazos necesarios para garantizar la seguridad en todos los procedimientos. Y en la Administración, pues muchas veces, pues por desgracia, no son todo lo rápido que esperamos. Lo que sí es cierto es que este plan de vivienda es una realidad. Es decir, que esperemos que durante este ejercicio, como digo, ese primer bloque de 400 viviendas esté ya en ejecución, con un sistema además industrializado que reduce muchísimo los plazos de ejecución, y esperemos que pues, el próximo 2 años pues, pueda ser una realidad, antes de 2 años una realidad, que en Ceuta podamos disponer de un nuevo parque de viviendas, un importante parque de viviendas destinado al alquiler, que también permita, como digo, incidir de manera directa con una medida que siempre hemos defendido desde el Gobierno y del Partido Popular, que es incrementar la oferta de vivienda. No hace falta intervenir el mercado, es incrementar la oferta para que el precio baje. Con lo cual, esperemos, seguramente este plan pues tenga su recorrido durante este ejercicio y podamos ver ya los primeros bloques de viviendas en construcción. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor secretario, vamos a proceder a la votación del punto. ...17 votos a favor, 1 abstención y 4 votos en contra. Muchas gracias, señor secretario.